Está con nosotros el concejal Leandro González. Bueno, ayer presentó dos proyectos sobre el tema que estábamos debatiendo. ¿Cómo le va, concejal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo se dio la discusión el día de ayer en el Consejo? El interbloque del justicialismo quería dar de baja directamente la licitación. Desde parte del bloque del Frente Progresista presentaron una propuesta alternativa. Sí, primero que creo que está bueno que cuestiones que quizá antes se resolvían entre cuatro paredes y hasta quizá en la sombra hoy sean parte del debate público en la ciudad, desde las instituciones que la conforman, en este caso desde el Consejo, dando un debate que creo que fue muy interesante, enriquecedor, con distintas miradas, distintas posturas. A nosotros, con Leonardo Simoniello, con Sergio Basile, con Franco Ponce de León, nos pareció oportuno y con una mirada propositiva generar propuestas que por allí no nos sentíamos contenidos en esto de, entre comillas, tumbar la licitación, sí en generar alternativas, pues entendemos que si bien hay déficit, digo, uno ve el master plan y ve que claramente falta nivel de profundidad, que es un escrito con algunas buenas intenciones, pero sin nivel de desarrollo para qué es lo que vamos a hacer con cada sector del entorno de la terminal, cuál es la planificación estratégica a futuro de toda esta zona. Nos pareció que podíamos abordar la problemática de dos lugares. Una, con un proyecto donde planificamos todo el entorno o marcamos una reserva de todo el entorno de 6 lotes que son de origen nacional, que entendemos que en la planificación futura son muy importantes. Y si tenemos en cuenta que en la ciudad hay 8.000 hectáreas, que de esas 8.000 quedan 900 para habitar, y de esas 900 hay solamente 80 de algunos de los niveles del Estado, local, provincial o nacional, nos damos cuenta que cada metro que queda para habitar en la ciudad lo tenemos que cuidar, como quien dice, como si fueran las joyas de la abuela. Entonces, en ese sentido, promovimos un proyecto para proteger estos lotes y que en definitiva, si el Estado Nacional determina hacer algo con eso, deberá consultar a las instituciones de la ciudad, al Ejecutivo y al Legislativo, en el marco de la planificación estratégica que determinemos sobre esa zona. Ese fue uno de los proyectos que presentamos ayer, que obviamente lo ponemos ahora en discusión en el Consejo y en las comisiones. Y por otro lado también presentamos otra propuesta, otra idea para ser discutida. No nos creemos dueños de la verdad ni de la razón, pero sí nos parece que planteamos la creación de una comisión, no una comisión que se extienda en el tiempo de manera indefinida, todo lo contrario, que una comisión integrada por 4 concejales y 4 integrantes del Departamento Ejecutivo reevalúe la cuestión del master plan, que observe la correlación del master plan con los pliegos, que a la vez incorpore 2 concejales en la comisión evaluadora que va a determinar si el oferente que se presentó tiene la aptitud financiera, económica, judicial, si tiene experiencia en operar todo lo que tiene que ver con terminales, porque no es lo mismo tener concentrado el sistema de transporte que operar una terminal de colectivos. Por eso creo que sumamos todas estas ideas en base a la coyuntura de la terminal, pero también la planificación de todo el entorno. ¿No podría ser riesgoso que los empresarios que exploten la unidad terminal de ómnibus sean al mismo tiempo los que reciban gran cantidad de colectivos de la misma empresa que son titulares? Y es raro. Yo lo veo, obviamente que no es la situación que uno se hubiera esperado cuando se comenzó con esta idea de elaborar un master plan y después de que Netok estuvo determinada cantidad de tiempo, que continúa aún, que esa es parte de otra discusión respecto a qué es lo que ocurre entre septiembre y febrero, pero no hubiera sido la situación deseada que el único oferente sean las mismas empresas que aglutinan a casi la totalidad del transporte público en la República Argentina. Es una situación de preocupación, por eso creo que tenemos que extremar los órganos de control al respecto para ver lo que decía, la solvencia económica, financiera, judicial, ver la cuestión de la experiencia en el tema, y si no estuvieran las condiciones, bueno, es la comisión evaluadora la que tendrá que determinar si corresponde o no otorgarle la terminal por 8 años, que son extensibles a 8 años más. O sea, estamos hablando de 16 años
de una de las puertas que tenemos los santafesinos y de las primeras caras, que es la terminal de ¿Y ómnibus. no se formó una comisión para evaluar justamente eso cuando se sancionó la ordenanza en junio del 2016? La comisión evaluadora evalúa desde la licitación ahora. Ajá. Esa es la comisión evaluadora. Y el oferente se presentó el lunes pasado, así fue la apertura de sobre. O sea, no va a evaluar lo que fue la conformación del master plan, sino desde la licitación en adelante. Claro, el master plan nosotros lo que planteamos Por otro en realidad, lado. a ver, si a ciencia cierta no es un master plan lo que está presentado. Es un conjunto de lineamientos, de ideas para el master plan. Lo que se solicitó es el master plan. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber un nivel de profundidad mucho más importante, porque no estamos definiendo estratégicamente qué es lo que queremos para la zona, sino que tiramos algunas ideas. ¿Qué dice el master plan respecto a los terrenos aledaños de la terminal? Habla del trabajo de incentivar la inversión público-privada, o sea, un conjunto de ideas, pero no... Básico, digamos. Claro, a ver, un master plan tiene que identificar, en esta zona vamos a hacer esto, y lo vamos a tratar de hacer de esta manera, en esta vamos a hacerlo así, en esta vamos a determinar que haya una plaza, y en esta Claro. edificio vinculado con la administración pública, por ejemplo. Pero no está clara esa situación, por eso nosotros también generamos este proyecto de ordenanza para que, sin inconvenientes, cuando haya una propuesta concreta sobre esos terrenos, lo evaluemos las instituciones de la ciudad. Ustedes ayer proponían suspender por 15 días la licitación. Exactamente. Ya está hecha la licitación, ya se hizo. Claro. Ya se licitó. Se licitó, pero lo que planteamos es suspender los plazos administrativos durante 15 días desde la conformación de esta comisión mixta, 4 del Ejecutivo y 4 del Consejo, con representación de las distintas fuerzas, y que allí se evalúe tanto el proceso licitatorio que comienza y la correlación con el master plan, para ver si hay coherencia entre el pliego, coherencia en el, O sea, pero en el master plan. ¿ustedes están de acuerdo con que se haya llamado a licitación sin pasar los pliegos por el Consejo? Fue lo que no terminó de entender. El PJ dice, el intendente llamó a licitación y abrió los sobres sin mandarnos los pliegos al Consejo, como dice la ley de municipio y comuna, que uno mira el artículo 9, más bien claro. Y presentan un proyecto para tumbarlo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Porque a mí no me termina de cerrar esa idea. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo No, con a ver, que se hizo mal, digamos? A ver, hay dos bibliotecas y la verdad que con postura muy fuerte. Quien dice que esto es un servicio público, que estamos hablando de la operación de la estructura de la terminal, no estamos hablando del transporte en sí. Hay una mirada que claramente expresa esta cuestión. Nosotros estamos tratando de saldar en estos días esta discusión si es o no servicio público, porque, estamos hablando, como quien dice, del edificio, de la infraestructura, no estamos hablando de los colectivos está claro que es un servicio público. Bueno, esta cuestión no está saldada. Y también la ciencia es cierta cuando el Consejo, en el año 2016, junio de 2016, apruebe la ordenanza donde le pide al Ejecutivo que haga un master plan, también le pide que llame licitación y no le dice que envíe los pliegos. Si es un servicio público, correspondería que envíe los pliegos. Entonces está esa discusión en el medio que la verdad que la estamos observando y haciendo distintas consultas jurídicas para... ¿Cuál es el punto de pararse y decir que no es un servicio público? Justamente, que es lo que es servicio público son las unidades de transporte público, que son los colectivos. Sí, el taxi, Exacto. eso es No un servicio público. Por ejemplo, hay ciudades donde no existen las terminales de ómnibus. El servicio público es el transporte. Está la parada que está en el medio de la calle, como puede ser en Santo Tomé, que no hay una terminal, por ejemplo. Bueno, pero en el caso de haberla, como chicas, sí. en el caso de la mayoría haberla, de las ciudades de la provincia. Sí, las chicas. Sí, pero las ciudades sí, donde sí. tenés mucho transporte hay terminal. Bueno, eso es una discusión, insisto, que no está saldada respecto a si es un servicio público. Nosotros obviamente estamos haciendo las consultas con distintos juristas, distintos abogados de la ciudad y también de afuera, como para dejarla saldada. Pero más allá de esa cuestión, también, y esto sí es una definición política, nosotros planteamos una alternativa que no es la de, entre comillas, insisto, el término de tumbar la licitación. Creemos que puede haber mecanismos de acuerdo, de consenso, donde justamente la constitución de esta comisión, que sea expeditiva, insisto, no una comisión para que trabaje mucho tiempo, sino para que termine de saldar las cuestiones vinculadas con los pliegos y vinculado con el master plan. La semana que viene el proyecto del Partido Justicialista, que tenía el acompañamiento de 9 concejales, muy probablemente se trate con preferencia, no sobre tabla, sino que no necesite los 2 tercios para ser aprobado,
muy probablemente se termine aprobando, con 9 votos, los 9 que dijeron que estaban de acuerdo, porque es muy probable que la semana que viene vuelvan a votar. Eso, ¿usted entiende que por más que ustedes no estén a favor o no sé cómo votarán, eso tumba el proceso licitatorio? Sí, eso tendría que llevar un nuevo proceso, a iniciar un nuevo proceso. Es una mirada. Yo la verdad que lo planteamos con el resto de los concejales que firmaron la propuesta, de una mirada propositiva y entendiendo que se puede... la cuestión del oferente es otra. De analizar con la comisión evaluadora el oferente es otra. Sí, es una cuestión que va por el costado de este camino. ¿Y te pareció que el proceso en general que se llevó adelante fue transparente, que le abrió la posibilidad que los empresarios de Santa Fe se enteren que esto estaba por llevarse adelante, que tengan tiempo para elaborar las propuestas, para que se presenten? Bueno, en esto creo que hay también una mirada nuestra como Frente Progresista de que las cosas siempre se pueden hacer más participativas, más abiertas, con más diálogo en la ciudad. Justamente por algo, hoy la mirada no es la misma que la del Ejecutivo. En ese sentido, con convicción decimos que seguramente en el master plan tendría que haber participado mucha más gente. Si entramos a nivel de detalle, ¿por qué no la vecinal Candioti Sur expresando su mirada, o las vecinales de la ciudad expresando su mirada respecto al master plan? ¿Por qué no colegios profesionales también dando su mirada? Hay muchísima gente que podría haber aportado desde la positiva. Asociaciones de usuarios. Hay muchísimas organizaciones que podrían haber sido parte de la discusión. Inclusive se puede ajustar eso todavía. No tenemos que estar cerrados a que ya está terminado y no puede mejorarse, porque inclusive el master plan tiene que pasar por las comisiones del Consejo para ser aprobado. Ahora, Leandro, cuando, para que quede claro, lo que se llamó licitación hace unos días fue para la explotación de la unidad terminal de ómnibus, no para la explotación de todo la geografía que incluye o podría incluir un proyecto inmobiliario. No, para nada. No. Ahora, cuando se le otorgó a Netoc, que es la empresa que actualmente tiene la explotación, ¿no se zanjó ahí la discusión si era un servicio público o privado lo que se concesionaba? No fue parte de las discusiones en ese momento. ¿Y por qué ahora debería serlo? ¿Por qué ahora planteas que...? Es que en realidad siempre fue un servicio público. La mirada es nueva, la que están aportando ustedes, y si eso no es... Acá estábamos viendo este caso en 1988, en donde se discutió esto mismo y que les quedaba claro a todos los concejales que se trataba de un servicio público, que por lo tanto los pliegos tienen que pasar sí o sí por el Consejo Municipal. Sí, igualmente vos aclaraste que ahí era una relación con los comercios más que la unidad completa. Sí, pero el servicio público era el de la terminal. Bueno, el de los colectivos, el servicio público, eso es lo que estamos hablando. No, pero hoy es otra figura, No, pero está basado, perdón. Esto es de la explotación comercial de todos los lugares. ¿Pero por qué, Juan? Porque es un terreno público que la provincia se lo cede en comodato a la Municipalidad de Santa Fe, con un contrato de esta mañana, el contrato muy bien especificado, con muchas cuestiones y muchos lineamientos, donde inclusive la provincia, al concesionárselo, al dárselo en comodato a la Municipalidad de Santa Fe, entiende que es para prestar un servicio como es la terminal, digamos. Claro, y menciona la provincia, habla de servicio público sobre los colectivos, sobre el transporte público. Es una discusión que, insisto, es más jurídica de fondo, que ojalá pueda ser saldada, pero me parece que siempre va a haber dos miradas. Lo que sí, yo fui parte del Consejo cuando fue la ordenanza y se votó, yo creo que estaba bastante claro que ese artículo 7 estaba marcando algo y que le estaba indicando al Ejecutivo que llame a licitación. La ordenanza que votan en el Consejo, en el artículo 1, es clara respecto a la extensión de la concesión. Y se puede extender el Ejecutivo por 15 meses, además conforme una comisión, un master plan, haga los pliegos, etc. Dice, sobre el final de ese artículo, aclara que lo puede hacer por única vez y con un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, el intendente Corral, a través de una resolución, le volvió a extender la concesión a Netoc por 6 meses más. O sea que, claramente está violando el artículo 1 de la ordenanza. ¿Qué posición van a tomar al respecto? No lo hemos hablado con el resto de los concejales, sí, algunos diálogos, pero no es correcto. El decreto, la resolución 238 del 2017 no es correcto. ¿Consideran que viola un artículo de la ordenanza? Que no se condice con el artículo 1, sí. No se condice. Claramente vencía ahora a fines de septiembre. Indicaba los procedimientos, que no había más posibilidades de prórroga. Yo creo que al venir 2 o 3 meses el master plan desfasado del tiempo que tenía que llegar, creo que eso fue como generando una cadena de traspaso en el tiempo y llevó a esta decisión que ahora obviamente deberá ser aclarada, porque inclusive también
y esto lo hemos dialogado con algunos otros concejales de distintas fuerzas, deberá ser aclarado también el canon. Inclusive ayer se hubo una discusión también muy rica en el recinto respecto a los derechos y obligaciones, porque prorroga las obligaciones pero no es clara con los derechos. O sea, ¿Netok tiene derechos o solamente tiene obligaciones en estos meses? Va a ser una discusión realmente interesante la de los próximos días, porque si hay obligaciones es como, a ver, cuando termina el alquiler de una vivienda particular y a uno le dan 15 días, un mes como para retirarse, dejarlo, pintar, esto otro, pero ya no quedan más derechos de quien allí vivía. Bueno, estas cuestiones van a ser parte de una discusión creo que intensa en estos días. Volviendo al otro proyecto sobre los terrenos aledaños, usted decía, bueno, protegerlos porque son terrenos públicos de los santafesinos. ¿Cuál es la figura? ¿Cómo? ¿Cómo se pretende avanzar en que se tenga consideración al Consejo Municipal, al Ejecutivo local a la hora de decidir qué hacer con esos terrenos? Nosotros estamos promoviendo un cambio de zonificación, una rezonificación, que es una figura especial que hay en otros lugares también de la ciudad, que es un distrito de urbanización futura. O sea, nosotros lo que decimos es que es una situación momentánea, o sea, esa cuestión momentánea puede ser de un mes, pero puede ser de 10 años, y que va en base a la estrategia que tenga de crecimiento de la ciudad. Por eso, si alguien quiere vender esos terrenos, que hoy son públicos, y en particular del Estado Nacional, deberá pasar por una ordenanza especial de consejo, para poder usufructuar determinada tipo de actividad. O sea, la idea que tiene el intendente de avanzar sobre una subasta, porque lo dijo el propio intendente, que el gobierno nacional subaste esos terrenos, tendría que pasar por el Consejo previamente. Si se aprueba este proyecto, si se aprueba este proyecto, claro. Obviamente que va a tener que ser consulta y una ordenanza ¿Y tiene la obligación el Ejecutivo Nacional de pasar por el Consejo en ese sentido? Y sí, porque no va a tener la habilitación municipal para determinado uso del suelo en ese lugar de la ciudad. Obviamente que estamos abiertos a los diálogos con los distintos sectores, las discusiones. Recién ayer presentamos el proyecto, entregamos copia a los distintos bloques como para que lo empiecen a analizar, pero va de la mano también de enriquecer al master plan. Si está claro el master plan, va a estar claro también cuál es la utilidad que se le da a todos esos suelos. Yo insisto, tenemos nada más que 80 hectáreas para habitar en la ciudad de Santa Fe. Tenemos que ser custodios de esas 80 hectáreas y ser muy responsables con el uso que le demos, teniendo en cuenta la necesidad de acceso a la vivienda y de tener espacio público también de calidad en toda la ciudad. Leandro, ahí en el master plan aparece una parcelita en Las Heras y Alem, que está a disposición, digamos, la discusión para conteniendo esto que es el contenido por el master plan. Ahí hay 2 concesionarios de autos en este momento, que hicieron una inversión, que levantaron un edificio, que instalaron la luz, el gas, todo. Y tiene una actividad comercial además. ¿Cómo fue posible eso? Esas son las cuestiones que tenemos que analizar justamente porque entendemos que hay cuestiones que están incompletas. Habrá algunos buenos aportes seguramente y otra cosa para corregir. Por eso planteamos que debemos reanalizar de alguna forma. Ahí está, mira, esos son los terrenos. Cuando se levanta una casita, una cochera, una casita, bueno, ni que hablar un búnker de drogas, en un espacio público, viene el Estado con la topadora y no te pregunta mucho, te la derriba. No estoy hablando de que hay que hacer lo mismo con esta gente porque seguramente habrá intentado hacer las cosas bien. Pero nadie se pregunta cómo puede ser que ahí en un terreno fiscal se haya levantado una inversión bastante onerosa, haya una actividad comercial. ¿Quién la autorizó? Y bueno, esas cuestiones vamos obviamente a que analizarla porque, digo, más allá de esa cuestión, ahí eso es solamente una infografía. En el master plan concretamente no dice qué se va a hacer con esos espacios. No lo dice. Claro. Por eso es justamente esta cuestión de resguardo que estamos planteando en el proyecto que presentamos ayer de rezonificación de estos terrenos que son muy importantes obviamente en la ciudad. El día que se presentó el único sobre licitatorio, el intendente dijo que habían trabajado con mucha fluidez los 2 poderes del Estado. O sea, el Consejo y el Ejecutivo. Al otro día, conocido el proyecto que habían firmado los 9 concejales del PJ, dijo que venían bien las elecciones para que la gente lo vote a Pereira, porque la oposición lo único que busca es poner palos en la rueda, que no quiere hacer la terminal, no quiere hacer esto y lo otro. ¿Qué reflexión te merece una cosa y la otra? ¿Trabajaron de forma fluida en un principio?
la oposición busca poner palos en la rueda, ¿te sentís dentro de esa oposición? ¿Te sentís dentro del otro lugar? No me siento dentro de la oposición, inclusive digo, el proyecto de Ciudad del Frente Progresista empezó en el 2007 y nosotros vamos a seguir defendiendo cuestiones que consideramos que están buenas en la ciudad, pero a la vez marcaremos las cuestiones que no la vemos correctamente. Por eso, cuando tengamos que apoyar determinadas cuestiones, las vamos a apoyar, y cuando tengamos que proponer alternativas, como en este caso, lo vamos a seguir haciendo. Yo insisto que en la ciudad falta diálogo, me parece que esa es una de las cuestiones centrales, y con eso creo que te estoy respondiendo parte de la otra pregunta. Puede haber habido reuniones, pero que haya algunas reuniones. Hubo concejales que participaron que fueron designados por el resto del consejo, donde obviamente todos nos sentimos de alguna forma representados, pero que haya reuniones no quiere decir que haya diálogo y no quiere decir que se hayan saldado los mecanismos de participación. Puede haber reuniones y sabemos que después quizás se envía el master plan sin consultar el terminado de ese master plan. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que creemos que hay que aportarle a la ciudad. Podemos hacer obra pública y está bueno que lo hagamos y la tenemos que defender, que haya obra pública de la ciudad, de la provincia, que está haciendo muchísimo. Ahora aparecieron algunas inversiones de Nación, pero tenemos que consultar a la gente qué es lo que necesita. Tenemos que ver si las prioridades son las que pueden venir con un proyecto, por ejemplo, sobre Aristóbulo del Valle, de un nuevo Metrofé, o tenemos que ver qué es lo que quieren los comerciantes de Aristóbulo del Valle, si quieren pensar más en un paseo o más en un corredor rápido. Creo que esa es la forma que nosotros planteamos que tenemos que discutir la ciudad ahora, pero también la ciudad del futuro.